Muchas gracias, señor presidente. 50 años del golpe de Estado. Quiso la historia que el golpe de Estado que hace 50 años se dio en nuestro país coincidiera con el aniversario de la fundación de nuestra ciudad, hecho que ensombreció los festejos del aniversario de Melo de aquel 27 de junio de 1973. Ese día, recordado por ser uno de los más oscuros de la historia de nuestra República, hoy se conmemora en todo el país, ensalzando la resistencia del pueblo uruguayo, bajo una consigna levantada por los demócratas de todos los partidos políticos: nunca más. El golpe de Estado, o quiebra institucional, como lo llaman algunos, fue eso, un avasallamiento de las instituciones democráticas llevadas adelante por sectores mayoritarios de las Fuerzas Armadas y de civiles que creían que podían ser el Mesías. Cierto que el país vivió una situación muy compleja, cuyos orígenes se remontan a los años 60, cuando en forma deliberada se buscó imponer políticas antipopulares que iban directamente contra el salario y las jubilaciones de los sectores populares. En consecuencia, para hacer posible esos despojos se requería recortar derechos conquistados a lo largo del siglo pasado. Fueron años de represión contra trabajadores y sus sindicatos, contra los estudiantes y los sectores intelectuales, y eso generaba la resistencia, la lucha que desafiaba el modelo económico que querían imponer los banqueros y grandes empresarios. Fueron años turbulentos. Al inicio de los 70, algunos sectores de la resistencia incursionaron por la vía de la guerrilla, lo que llevó a la acción de las Fuerzas Armadas para su control. A fines del año 1972, las Fuerzas Armadas daban por desbaratada la acción de la guerrilla armada de los Tupamaros. La institucionalidad democrática estaba debilitada, pero seguía rigiendo el sistema democrático. Sin embargo, muchos de los que querían imponer un régimen económico contra los intereses populares aprovecharon para seguir de largo e impulsar a que militares que se veían en una función mesiánica respaldaran sus objetivos de romper la institucionalidad. El 27 de junio de 1973, mediante el decreto 464/73, se disuelve el Parlamento y se lo sustituye por un Consejo de Estado, nombrado poco tiempo después por los propios golpistas. Con el decreto 465 de 1973 se disuelven las juntas departamentales y se las sustituye por un Consejo de Vecinos, también nombrado en cada departamento por los golpistas. Por su parte, los órganos ejecutivos departamentales fueron intervenidos, creándose el cargo de intendentes interventores en cada departamento por disposición del acto institucional número 3 de fecha 1 de septiembre del 76. Esos dos decretos iniciales de la dictadura fueron la formalidad clara del avasallamiento de la democracia. Se eliminaba de un plumazo a las autoridades electas legítimamente por el pueblo. Mi abuelo, Juan Guarino, era edil por el Partido Colorado en ese momento en esta junta departamental. Por nota, les comunicaron que estaban destituidos y debían pasar por la junta a devolver el carnet que los identificaba como ediles. Supe por la historia familiar que se reunieron los ediles de la lista 15 con el diputado de ese momento, también destituido, Héctor Silveira Díaz, el Piola, como se lo conocía, y resolvieron que no devolverían su carnet ni concurrirían más a la Junta, actitud que tomó inmensa mayoría de los ediles de todos los partidos, entre ellos del Frente Amplio. Con esa sencilla y simbólica actitud estaban marcando un camino de resistencia. Ese mismo día del golpe, a nivel nacional, se responde desde la Central Obrera, la Convención Nacional de Trabajadores, la CNT, con una huelga general con ocupación de los lugares de trabajo. Lo mismo hicieron los estudiantes universitarios desde la FEU y los de secundaria. Ese día empezó una resistencia que no cesó hasta el último día y que permitió la recuperación democrática en 1985. Esta cadena de acontecimientos que se dicen en poco tiempo implicó muchos sacrificios, altos precios, trabajadores destituidos, miles de presos políticos, desaparecidos, torturados, muertos y decenas de miles de exiliados. Fueron años duros y aún hoy se viven las consecuencias. Durante los 12 años de dictadura siempre hubo expresiones de lucha que debieron encontrar 1000 formas de expresión para poder eludir la vigilancia extrema que había sobre la gente y sus organizaciones. Fueron años en que algunos asumieron el papel de calificar a la gente,
Recordamos que se exigía en los trabajos tener certificado de fe democrática. Habían certificados A, B y C. ¿Cuánta gente con la C quedó sin posibilidades de trabajo y debió, en muchos casos, tener que irse del país para poder sostener a su familia? Por todas estas cosas y por muchas más, es que hoy celebramos que todo el sistema político democrático esté condenando lo ocurrido en aquellos oscuros años, Señor reconociendo... Edil, comunicarle que estamos ya en el tiempo. Ya termino. Condenando lo ocurrido en aquellos años oscuros, reconociendo y homenajeando a quienes resistieron en las más diversas formas y diciendo nunca más. Mis palabras sean enviadas a la Departamental Nacionalista, a la Mesa Política Departamental del Frente Amplio, a la Departamental de la Lista 15 y a los medios de prensa. Gracias, presidente. Se dará trámite, señor Edil.